hoy tenemos planificado ya el desarrollo de la sesión sincrónica 3. Vamos a... Siguiente, por favor. Vamos a tener como propósito en esta sesión el desarrollo de las formas de comunicación y los sistemas de comunicación que utilizan las personas con discapacidad auditiva o sorda. Aquí es importante reconocer, siguiente por favor, los acuerdos de convivencia. Para nosotros es fundamental que cuando se dé la práctica de la lengua de señas, activemos nuestras cámaras. La participación es activa. Si ustedes tienen alguna duda, alguna forma de poder hacer una pregunta o tienen dificultades para el desarrollo de la práctica de la lengua de señas, pues levantamos la mano, pedimos que repita el profesor, ¿sí? Y eso va a permitir que también nosotros podamos ver cómo estamos aprendiendo la lengua de señas y por ello les pedimos, por favor, que siempre mantengamos las cámaras encendidas y los micrófonos apagados para poder desarrollar de manera fluida el desarrollo de esta sesión sincrónica número 3. Siguiente, por favor. Bien, ahora sí, vamos a empezar y voy a dar pase a nuestro compañero Ronald para que empiece, como todas las clases, los ejercicios con las manos. Adelante, profesor Ronald. ¿Cómo están? Por favor, les pido que puedan ponerme la pantalla como destacado, ¿sí? También puedan prender sus cámaras. Les pido que puedan destacarme para que estén atentos a lo que yo voy a compartir. Ya. Bueno, como les había mencionado, antes de iniciar tenemos que hacer un repaso y hacer ejercicios con las manos, que siempre es necesario hacerlos. Así, estiramientos con las manos. Muy bien. Sí, movamos nuestras manos, estiremos nuestras manos. Así. Estira la mano. Tal como lo estoy haciendo yo. Ujú. Ya tenemos esa flexibilidad. Quiero hacerles una pregunta, si ya están listos para continuar, ¿sí o no? ¿Sí? Así es, sí. Recuerden. Ujú. Muy bien. No se han olvidado cómo se dice sí y no. Ahora que ya tenemos esto, vemos esta acción. Como si estuviera manejando. Ujú. Como un auto, un bus, un carro. Puede ser diferentes vehículos. Tienen que ver la forma. Y si hago esto hacia adelante, como remando. Este de aquí, comer. Comer. Y la que vemos acá, esta acción, así como que limpiando el piso. O barriendo, ¿no? Barrer. ¿Sí? Así que hay diferentes formas de
realizar las acciones y son muy visuales en realidad, como barrer, la forma del cuerpo también, como va acompañado del movimiento del cuerpo a la acción de barrer. Si voy a remar, también. Así que recordemos que también va acompañado del movimiento del cuerpo. Seguimos. Abrazar. Recuerden. ¿Cómo sería mi gesto al abrazar? Su emoción. Por ejemplo, si estamos hablando de abrazar cuando hay un cumpleaños, ¿no? Hay una emoción también. Porque las personas sordas perciben todo por la vista. Entonces, abrazamos y sonreímos. ¿Ya? La siguiente seña. Abrir, de esta manera. Miren cómo están mis manos. Abrir. Si fuera una puerta, puedo decir abrir de esta manera también. Tiene una manija, de repente, como es la puerta. Diferentes formas tiene la puerta, ¿no? Abro de esta manera. O abro ambas puertas, ¿no? Se abren de esta manera. Abrir. Abrir. Muy bien. Ahora, para abandonar, miren bien. Así, de esta manera, abandonar. Cerramos los puños y soltamos. Abandonar. Así, abandonar. Y mi gesto también, abandonar. Me deshago de algo. ¿Cómo sería mi acción? ¿Recuerdan cómo era la seña de abrir? Ahora, cerrar. ¿Sí? Es muy fácil de recordar. Abrir era de esta manera y cerrar así. Cerrar. Muy bien. Cerrar. Cerrar. Ajá. O cerrar así, también puede ser algo, una puerta corrediza. Cerrar. Cerrar. Abrir. Y desde aquí, cerrar. Cerrar. Ujú. Ahora, la que sigue, miren bien, voy a hacer así mis manos, miren. Vean ese movimiento. Para decir aceptar voy a hacerlo a la altura de mi pecho. Miren bien cómo es el movimiento. Hacia mi pecho. Aceptar. Aceptar. Es como sosteniendo algo, cierro y lo acerco hacia mi pecho. Aceptar. Aceptar. Ujú. ¿Sí? No. Depende, ¿no? ¿Aceptas? ¿Sí o no? ¿Acepto? Sí. Aceptar. Bien. Hacemos este movimiento para decir apurar. Apúrate, ¿no? Ya es tarde. Apúrate, apúrate.
Así. Y el gesto también va acompañado con una emoción que indique que estás indicándole que te estás apurando. Apúrate, por ejemplo. Ya es tarde. Es urgente. ¿Ves mi gesto? Cuando digo es tarde, estamos con la hora. Es importante que va acompañado de los gestos faciales. Apurar. Aprender. Vean el movimiento sobre la palma de mi mano. A aprender. Y va a ir a mi frente. De mi palma hacia mi frente. Estoy aprendiendo. Cojo algo y lo coloco en mi frente. Así. A aprender. A aprender. Una vez más, aprender. Por ejemplo, nosotros, se enseña a nosotros aprendemos poco a poco, poco a poco. Lengua, miren la L, lengua, lengua de señas. Peruana. ¿Sí? Nosotros aprendemos poco a poco lengua de señas peruana. Muy bien. Aplaudir. ¿Alguien se acuerda cómo era aplaudir? ¿Recuerdan? ¿Así aplaudimos los sordos? Ah, muy bien. Correcto, como lo has hecho. Batimos las manos de esa manera. Si ven a niños que son sordos y hacen esto, entonces están aplaudiéndolos de esta manera, ¿sí? De esta manera, batiendo las manos, aplaudimos o queremos felicitarlos, por ejemplo. Sí. Ahora es aquí, que es importante. Miren la palma de la mano. La otra va a tener de esta manera la forma. Y vamos a colocar la mano así. Y la otra sobre. Y para decir, si yo voy a ayudarte, es hacia afuera. Ayudar. Ayudar. Hacia afuera, ¿sí? Ahora, si te estoy pidiendo ayuda, bueno, perdón, si estoy ayudando, es hacia afuera. Te ayudo. Ayuda. ¿No? Te ayudo. Si yo estoy recibiendo la ayuda de parte de ti, entonces viene hacia mí. Ayúdame. Ayúdame. ¿Sí? Sí, yo te ayudo. Te ayudo. Hacia adelante. Te ayudo. Ahora, así. Agarrar. Con un movimiento un poco rápido, ¿no? Agarrar. ¿Sí? Agarrar. 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 Así. No es lento. Porque si hacemos lento se puede confundir con apagar también. Pero agarrar es así. Con un movimiento más rápido. Si hago esto, es apagar.
Agarrar es así. Movimiento rápido y cierro el puño. Cruzamos las manos, puños cerrados, hacia ti. Y el gesto, ¿no? Amar. Hay una emoción. Amar. Amar. Amo el Perú. Amo el Perú. Amo enseñar a los niños sordos. Amo. Ahora un pequeño repaso. A ver, ¿cómo es abrazar? A ver, antes ya les dije cómo es abrazar la señal. Acogemos de esa manera los brazos. Abrazar. Ujú. Abrir, a ver. Quiero ver. Perfecto. Sí. Abrir. Abandonar. Cerrar. Ujú. Así, cerrar. Aceptar. No, ayudar no. Aceptar. ¿Recuerda? Aceptar. 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 Apurar. Ajá, muy bien. Perfecto. Apurar. Apurar. Aprender. Ujú. Aprender. Aprender. Ujú. Muy bien. Muy bien. Aplaudir.
Aplaudir. Ayudar. Muy bien. Hacia afuera. Ayudar. O hacia mí también, hacia adentro. Ayudar o ayúdame. Ujú. Agarrar. Agarrar. Ujú. Amar. Amar. Amar, muy bien. Aplausos para ustedes. Vamos a continuar con Verónica. Es importante analizar y revisar esta parte teórica que ustedes ya tienen y que se les invita a bajar la información de Perú Educa respecto a lecturas, textos sobre eh, el desarrollo de la lengua de señas. En esta oportunidad, siguiente, por favor. Ya hemos mencionado el desarrollo y el propósito de esta sesión 3 es compartir los conceptos básicos sobre los sistemas y las formas de comunicación que viene desarrollando una persona con discapacidad auditiva. Siguiente, por favor. Es importante reconocer que en este proceso de aprendizaje de la lengua de señas, nosotros estamos en constante interacción con los demás, ¿sí? Y por ello vamos a partir por la pregunta, ¿cuándo nos comunicamos? ¿Cuándo nosotros estamos interactuando con los demás, con las personas, en la familia, con los amigos, en clase? ¿Cuándo estamos comunicando? Entonces podemos darnos esa respuesta que siempre estamos en constante comunicación. Siguiente, por favor. Bajo este principio básico, nosotros tenemos que reconocer que en este proceso de interacción tenemos formas de comunicación. Y como ya sabemos, la comunicación puede ser verbal y no verbal. Cuando hablamos de la comunicación verbal, nos referimos a las formas como utilizamos y nos expresamos articulando el lenguaje y las palabras. Y cuando nos referimos a una comunicación no verbal, nos referimos a estos gestos, esta movilización de recursos, de gestos, de lenguaje corporal que utilizamos para dar a conocer alguna información hacia la otra persona. Y algo muy importante que nosotros tenemos que reconocer es que cuando nosotros estamos aprendiendo la lengua de señas, podemos identificar que no solamente se hace la lengua de señas, sino siempre está acompañado de gestos, posturas, ¿no? Este lenguaje corporal que ayuda a sumar las expresiones y los mensajes que queremos dar a conocer a la otra persona. Ustedes ya lo están viviendo en la práctica de lengua de señas que se viene trabajando con el profesor Ronda. Bien, en esta clasificación, en estas dos formas de comunicación, nosotros tenemos que reconocer que cuando se da una comunicación verbal, estamos utilizando el lenguaje articulado.
Sin embargo, cuando es no verbal, utilizamos los gestos, las posturas, es decir, todo este lenguaje corporal y los signos paralingüísticos, ¿sí? Los canales que nosotros utilizamos para el lenguaje verbal es la forma oral o escrita. Mientras que cuando trabajamos la comunicación no verbal, estamos utilizando las expresiones, los gestos, ¿no? Nuevamente, estos movimientos de las extremidades, la postura del cuerpo, que debemos de sumar para dar a conocer las ideas o mensajes que estamos transmitiendo. Fíjense ustedes cómo estas formas de comunicación, tanto verbal como no verbal, están de la mano, están articulándose y están ayudando a poder interactuar con la otra persona. Eso es cuando nosotros emitimos la comunicación, iniciamos esa comunicación como emisores, pero cuando somos receptores, ¿sí? La comunicación verbal puede que no esté presente porque de repente no presenta habilidades como para poder responder o interactuar el mensaje que viene recibido, pero cuando se da la comunicación no verbal es indispensable la atención de la otra persona. Fíjense la diferencia cuando uno está en una función como emisor o como receptor, ¿sí? Cuando uno es emisor, inicia este proceso comunicativo, interactúa utilizando formas verbales o no verbales para emitir el mensaje intencionado. Sin embargo, cuando somos receptores, estamos en esa posición de escucha, hablar de comunicación verbal implica la participación oral o escrita. Y cuando no se da, no siempre se puede decir que se puede desarrollar esta comunicación verbal. Pero cuando se da una comunicación no verbal, es fundamental la atención visual que debemos de tener con la otra persona. Fíjense esta condición importante que nosotros tenemos que cuidar cuando trabajamos con nuestros estudiantes, cuando interactuamos con otras personas en relación a el compartir de mensajes, ideas o fundamentar algún aspecto, ¿sí? Entonces, podemos decir que tanto la comunicación verbal como la comunicación no verbal están en ese proceso permanente, tanto para emitir como para recepcionar las formas de comunicación que están dando a entender las personas. Las ventajas que hay en este proceso comunicativo es que cuando nosotros tenemos la comunicación verbal, es rápida, es fluida, se da de manera clara, ¿sí? Brinda esa oportunidad de poder explicar mejor, corregirse en la explicación o en la argumentación del mensaje, ¿sí? Y está pendiente para poder comprender la idea, el mensaje que se da. Sin embargo, cuando se da una comunicación no verbal, tenemos la ventaja de que siempre estamos transmitiendo nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿sí? Se complementa estas formas de comunicación no verbal hacia la comunicación verbal. ¿Por qué? Porque nos ayuda a conectar mejor con los receptores y mostrar aspectos y posturas, ¿no? Que mantienen motivado, mantienen alerta a la otra persona para poder estar atento a esta interacción de la comunicación. Fíjense lo importante de trabajar siempre de la mano estas posturas, estos gestos, estas actitudes que suman al mensaje que quiero dar a conocer a la otra persona. Y de la misma manera se da en el lenguaje de señas. Es importante que al lado de un gesto tengo que emitir una actitud, una postura que está asociado con el mensaje que quiero dar. Fíjense, siguiente por favor. En este proceso de análisis y comprensión de las formas de comunicación, nosotros queremos compartir con ustedes que existe
que existe diferentes formas de comunicación cuando se presenta alguna alteración, alguna dificultad al lenguaje verbal articulado. Y se plantea, ¿no?, por diferentes investigaciones, sistemas de comunicación para alternar el lenguaje verbal cuando no hay nada de lenguaje verbal, o para aumentar este lenguaje verbal cuando es limitado, cuando es muy básico, cuando es pobre en el desarrollo de la expresión de sus ideas, de sus pensamientos. Entonces, nosotros como educadores tenemos que tener este conocimiento sobre el abanico de estrategias que se pueden encontrar en estos sistemas de comunicación alternativa y aumentativa. Y se clasifican así de manera macro en dos grandes aspectos importantes de los sistemas de comunicación alternativa y aumentativa, que nosotros como educadores tenemos que conocerlo y profundizarlo. Existe la comunicación sin ayuda. Sin ayuda, ¿a qué se refiere? Con ayuda y sin ayuda. Se refiere con ayuda cuando requiere de condiciones, recursos, materiales externos que necesita la persona para comunicar. Y sin ayuda es cuando no requiere ningún recurso, ningún material externo y lo puede hacer con sus propios recursos, con sus propias formas que tiene para utilizar su cuerpo. En este sentido, por ejemplo, el lenguaje bimodal es este sistema de lenguaje de signos que se utiliza a través de las manos y a través de la expresión verbal que pueda desarrollar una persona. Otra forma de comunicación alternativa y aumentativa se encuentra la lengua de señas, donde se utiliza los gestos de la mano, las posturas del cuerpo, para poder dar a conocer sus ideas, sus pensamientos, para que pueda comunicarse con el entorno, con el exterior. Es importante reconocer que cuando se utiliza sistemas de comunicación sin ayuda, la persona va a aprender una forma de comunicación utilizando los recursos que tiene de su propio cuerpo, sin ningún tipo de materiales o ayudas externas. Y es así como tenemos también en este bloque los sistemas de comunicación total. Es decir, estas formas o recursos metodológicos donde la persona utiliza todos los recursos que tiene de su propio cuerpo para comunicar. Vista, expresión de los labios, movimiento de las manos, postura corporal, para que ayuden a dar a conocer con la ayuda del lenguaje que tenga sus ideas, sus pensamientos e interactuar con las demás personas de su entorno. Entonces, dentro de este gran bloque de sistemas de comunicación sin ayuda, está la lengua de señas, la comunicación bimodal y los sistemas de comunicación total. Nosotros, a través de este curso, queremos brindarle exclusivamente el desarrollo y el aprendizaje de la lengua de señas. Y en este caso es la lengua de señas peruana. Todo este conjunto de recursos, tanto teóricos como prácticos, que debemos de aprender como educadores para poder iniciar este proceso de desarrollo y aprendizaje con nuestros estudiantes en su diversidad de condiciones. Cabe mencionar que vamos a poder desarrollar aprendizajes con nuestros estudiantes siempre y cuando tengamos claro la forma como nos vamos a comunicar con nuestros estudiantes. Si tenemos una diversidad de características y condiciones que se encuentran nuestros estudiantes en el aula y no sabemos cómo comunicarnos o tenemos dificultades para comunicarnos, pues las maestras y maestros será difícil poder desarrollar aprendizajes en nuestros estudiantes. El primer punto de partida para desarrollar aprendizajes autónomos en nuestros estudiantes es identificando y teniendo una forma de comunicación entre el estudiante, con el maestro y con sus pares. Entonces,
Teniendo claro este gran bloque de comunicación sin ayuda, vamos a mencionar qué hay en este bloque de comunicación con ayuda. Se refiere a diferentes sistemas, métodos o recursos que se utiliza utilizando materiales, recursos del entorno para poderse ayudar a desarrollar una forma de comunicación que pueda alternar el lenguaje articulado que no se presenta o aumentar este lenguaje articulado porque tiene algún tipo de limitación respecto al desarrollo regular de acuerdo a su edad. Es importante reconocer que cuando hablamos de comunicación alternativa y aumentativa con ayuda, podemos tener, por ejemplo, los sistemas basados en dibujos, es decir, los pictogramas, ¿no? Esas imágenes que va a depender del nivel de complejidad de los estudiantes para que puedan utilizar con letras, con frases, con oraciones. Luego tenemos otro tipo de sistemas que combinan signos pictográficos, ideográficos y arbitrarios, como por ejemplo el método CAD, que ayuda a combinar no solo dibujos, sino símbolos que permiten desarrollar una forma de comunicación más fluida, más funcional para el estudiante. Otro de los sistemas muy importantes que se da en nuestro entorno es el sistema de comunicación por intercambio de figuras, TEX, que son figuras con imágenes, iconos verbales que permiten al estudiante no solamente conocer la idea o el mensaje que quiere dar, sino también este proceso de lectura, escritura y comprensión para el desarrollo de sus aprendizajes. El objetivo es que nuestros estudiantes tengan formas que les ayude a comunicarse de manera autónoma. Siguiente, por favor. Entonces, teniendo claro esta clasificación de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, y sabiendo que dentro de esta clasificación está los sistemas de la lengua de señas. Siguiente, por favor. Vamos a poder visualizar que estos, trabajando y centrándonos exclusivamente en el desarrollo de la lengua de señas, vamos a encontrar el uso de sistemas alfabéticos y sistemas no alfabéticos. ¿A qué te refieres cuando hablamos de sistemas alfabéticos y no alfabéticos? Según Arroyo, en el 2010, habla de la importancia de poder reconocer sistemas que van a permitir desarrollar el aprendizaje de la lectoescritura y sistemas que simplemente se utilizan para comunicarse de manera funcional y en situaciones de la vida diaria. Cuando hablamos de sistemas alfabéticos, nos referimos al alfabeto dactilológico, por ejemplo, que te permite desarrollar formas de escritura para nuevos aprendizajes, el alfabeto de la escritura manual, las tablillas alfabéticas, la escritura en tinta. De acuerdo a las características y necesidades de nuestros estudiantes, podemos utilizar diferentes sistemas para poder desarrollar no solo la comunicación funcional, la comunicación fluida que requiere en el desarrollo de su vida diaria, sino también se refiere a esta comunicación que necesita para generar nuevos aprendizajes. Y cuando hablamos de sistemas no alfabéticos, se refiere a esta comunicación más funcional, más fluida, más coloquial, que te permita acercar en situaciones cotidianas de la vida diaria para poder conocer el entorno, tu contexto, en tu comunidad. Y ahí se encuentra, por ejemplo, la lectura labial facial, el lenguaje de gestos naturales y la lengua de señas. Ustedes, queridos participantes, tenemos dos tipos de clasificación. La anterior, a que se refiere a un sistema de comunicación amplio, donde lo clasifica según las ayudas. Si requiere las ayudas del entorno o las ayudas netamente utilizando su propio cuerpo. Sin embargo, cuando hablamos de esta clasificación según Arroyo, tenemos sistemas de comunicación que te permiten ayudar también los aprendizajes más formales y los aprendizajes
de la vida diaria, donde solo se requiere esta comunicación fluida, autónoma, funcional, para interactuar con el entorno. Entonces nosotros como educadores tenemos que reconocer la importancia de la comunicación de acuerdo a los diferentes contextos y a la situación y el nivel de aprendizaje en que se encuentran nuestros estudiantes para utilizar una forma o sistemas de comunicación alternativa o aumentativa. Es por ello que para las personas con discapacidad auditiva tenemos que trabajar la lengua de señas. Siguiente, por favor. Entonces, ya centrándonos exclusivamente en el aprendizaje de la lengua de señas, los documentos autoformativos te dicen hay 4 formas de poder desarrollar la comunicación de las personas con discapacidad auditiva, ¿sí? De manera oral, cuando tiene restos auditivos y se requiere que siga esforzándose para desarrollar las habilidades y no perder las habilidades comunicativas que todavía cuentan. La comunicación manual que se utiliza a través de los movimientos de la mano, ¿no? La lengua de señas peruana, a través de la escritura y de manera combinada. Fíjense ustedes cuán importante es reconocer como educadores que las formas de comunicación que tienen las personas que presentan este tipo de discapacidad tienen que aprender, y lo tienen que aprender de manera gradual, de acuerdo a sus características y necesidades. Y va a depender mucho del compromiso y la vocación del docente para utilizar estas estrategias pedagógicas para garantizar aprendizajes para la vida de nuestros estudiantes. Es un compromiso moral, queridas maestras, queridos maestros y participantes, que nosotros reconozcamos que estas formas de comunicación sí o sí tenemos que manejarlas para atender a esta diversidad de estudiantes que existen en nuestro país y que depende mucho de nosotros cómo vamos a utilizar, cómo vamos a orientar para que nuestros estudiantes, a pesar de las barreras que se presenten, sigan aprendiendo con él. Siguiente, por favor. En ese marco de análisis y comprensión que debemos de tener en las formas de comunicación que nuestros estudiantes con discapacidad auditiva puedan presentar, vamos a enfatizarnos en la dactilología. ¿A qué se refiere cuando hablamos de dactilología? Es un sistema de comunicación basado en el alfabeto, en el que cada letra del alfabeto se representa con un movimiento de la mano. Fíjense lo que nosotros estamos aprendiendo, ¿no? ¿Qué implica eso? Implica que sus códigos entre la lengua oral y la lengua de señas tiene características que ayudan al desarrollo de los nuevos aprendizajes de nuestros estudiantes y que se requiere de condiciones básicas, como ¿no? El desarrollo de gestos visogestuales, es decir, visuales y manuales, ¿no? En simultáneo, ¿no? Y de manera secuencial. Esto quiero rescatar que cuando nosotros estamos aprendiendo el desarrollo de aprendizaje de la lengua de señas, ¿sí? Para el aprendizaje del abecedario, por ejemplo, ¿no? Que son aprendizajes que nos ayudan a tener otros aprendizajes más formales, es importante resaltar las habilidades manuales que nosotros tenemos que tener y el entrenamiento de la flexibilidad cognitiva que tenemos que tener para el movimiento de los dedos, ¿sí? Tenemos que practicarlo constantemente porque es una forma de comunicación que nosotros tenemos que desarrollar para acercarnos a nuestros estudiantes, para conocer sus necesidades, sus expectativas, pero sobre todo para acompañarlos en este desarrollo de aprendizajes que cada vez requiere de manera permanente. Y no existe una buena formación en relación al desarrollo de la lengua de señas. En el Perú todavía existen pocos profesionales que tienen el manejo y dominio de la lengua de señas. Nosotros con este curso queremos sensibilizar y motivar a cada uno de ustedes para que siempre esté en esta constante formación
en este proceso de aprendizaje de múltiples estrategias comunicativas para atender a esa diversidad de estudiantes que tenemos en la escuela, en las regiones, en el aula. Ello implica que cuando trabajamos el desarrollo de la lengua de señas, vamos a trabajar el uso de nuestras manos, tenemos que entrenarlo, tenemos que hacerlo más flexible a través de la plasticidad cerebral, pero también utilizando la mano dominante. Si yo soy diestra, pues trabajaré con mi mano derecha. Pero si yo soy zurda, pues trabajaré con mi mano izquierda. El desarrollo de la dactilología te invita a que partas de la flexibilidad de tus manos, de el dominio visual y manual para el desarrollo del aprendizaje de la lengua de señas y la dominancia lateral que vas a tener con las manos que tienes como dominante para iniciar este proceso de aprendizaje de la lengua de señas. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, Verónica, me has hablado tú primero de las formas de comunicación, de esa gran clasificación que tenemos cuando se requiere una forma de comunicación alternativa o aumentativa, con ayuda, sin ayuda, desde la mirada alfabética, desde la mirada no alfabética, y hemos llegado a aterrizar a la dactilología. Tenemos claro que la dactilología es un recurso, es un sistema que te permite analizar y profundizar las formas de lenguaje, de comunicación que tienen que aprender las personas cuando se requiere el aprendizaje de la lengua de señas. Y en ese sentido es importante resaltar que existen 5 pautas importantes que debemos de tener todas las personas que aprendemos la lengua de señas. Primero, que tenemos que hacer ejercicios de calentamiento siempre. Y en el curso estamos dándoles de manera permanente al inicio del desarrollo de la clase sincrónica para que ustedes tengan ese hábito de estar de calentamiento de los dedos, ¿sí? Y siempre tienen que estar listos para que nosotros nos podamos orientar y apoyar en los movimientos correctos de las manos. Otro aspecto muy importante es la práctica del alfabeto en dactilología. Es decir, ir practicando desde la primera sesión todas las pautas que brinda el profesor Ronald para que ustedes puedan entrenarse, puedan repasar y tener ese dominio de la comunicación de lengua de señas de manera más fluida. Otro aspecto importante es que practicar la dactilología de manera adecuada no solamente se trata de hacerlo rápido, sino de hacerlo bien a tu propio ritmo, según tus condiciones en que te encuentras, tu estado emocional es fundamental. Ustedes ven cómo el profesor Ronald, cuando les explica, está siendo expresivo, está siendo atento, está mirando cómo estamos comunicándonos, está siendo expresivo también con los gestos de los labios, pero sobre todo con este movimiento adecuado que utiliza para comunicarse a través de la mano. Finalmente, es importante llevar a cabo algunos ejercicios de todas las letras del alfabeto con la finalidad de que vayamos estimulando estas habilidades. Hablar de la dactilología implica entrenamiento de cada una de las letras que hemos estado aprendiendo para poder asociar y formar palabras, frases, interactuar, utilizar reglas de cortesía. Las letras de la práctica del alfabeto en dactilología te va a ayudar a poderte comunicar con mayor fluidez, ¿sí? Entonces, tenemos como parte de nuestro compromiso seguir practicando el alfabeto en dactilología porque nos va a ayudar a mejorar nuestra comunicación en lengua de señas. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las estimaciones de la persona con discapacidad en el mundo? Ya nosotros ya hemos mencionado en las clases anteriores
la importancia de contar con más profesionales que puedan manejar la lengua de señas para acercarnos más a las personas más vulnerables, a las personas que requieren una comunicación alternativa o aumentativa. Y en este caso, la lengua de señas es una herramienta fundamental para iniciar la comunicación y el desarrollo de nuevos aprendizajes. Ya sabemos, según la Organización Mundial de la Salud, que se hizo una estadística en el 2019, que existen más de 466 millones de personas en todo el mundo que padecen alguna pérdida de audición, de las cuales los 34 millones son niños y se encuentran en la escuela. Y nosotros tenemos que tener esta información como referencia para seguir mejorando nuestras estrategias pedagógicas inclusivas, para poder llegar a ellos y brindarles una comunicación más fluida, una forma de comunicación donde permita acercarse más entre el entorno, su familia y en la escuela. Siguiente, por favor. Teniendo claro esta situación sobre las necesidades de fortalecer nuevas estrategias para los maestros en este proceso de atención a la diversidad, nosotros ya hemos visto el análisis de la clasificación de las deficiencias auditivas, ¿no? Que se dan por diferentes causas, por diferentes situaciones que se presentan desde el momento de gestación de la madre hasta el desarrollo evolutivo de una persona. Nosotros como educadores tenemos que tener como referencia y conocer cuál ha sido la situación de la presencia de una discapacidad en la persona, ¿no? Y que esto va a servir solo como referencia. Tener un diagnóstico no nos ayuda en nada desde la mirada pedagógica. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a mejorar o no vamos a curar la sordera. Nosotros, a través de esta información, vamos a tomarlo como referente para usar apoyos y recursos para poder lograr en nuestros estudiantes nuevos aprendizajes. Esa es nuestra meta como educadores, como formadores del siglo XXI. Y desde el Ministerio de Educación, nosotros queremos compartir con ustedes esa mirada, ese enfoque de atención a la diversidad, planteando que la clasificación, las deficiencias, las causas, son referencias para tomar decisiones pedagógicas. Siguiente, por favor. En ese proceso de clasificación, nosotros tenemos que saber que nuestros estudiantes han tenido esta situación, ya sea congénita o adquirida, y que nosotros tenemos que aprovechar todas las fortalezas, las habilidades o las condiciones que todavía tienen para poder seguir fortaleciendo. Pero mucho cuidado con una característica que pueda presentarse en la persona con discapacidad auditiva, y es el síndrome de Usher. Cuando hablamos del síndrome de Usher, nosotros no lo vamos a poder identificar, pero sí muy claramente en su diagnóstico que tenga el estudiante se va a poder visualizar. Y nosotros como educadores tenemos que leerlo o tomarlo como referencia para identificar 3 tipos de este síndrome. El primer tipo se refiere cuando las personas sordas son de nacimiento y tienen problemas de equilibrio, ¿sí? Y este nivel de equilibrio es grave, que empieza desde las primeras etapas de vida de las personas, y sus problemas pueden también presentarse en la visión. Entonces, este compromiso de la discapacidad ya va a aumentar, y nosotros tenemos que trabajar coordinadamente con la familia para prevenir o para buscar otras formas de ayudas cuando se esté agudizando este tipo de situación y de vulnerabilidad que se pueda presentar en nuestros estudiantes. Recuerde que el síndrome de Usher es la presencia no solamente de la pérdida auditiva, sino también de la visión, y se da de manera
progresiva, ¿no? Y muy silenciosa. Nosotros tenemos que estar muy alertas cuando se presente este tipo de situaciones, porque ya no va a bastar la lengua de señas, sino va a requerir otro uso de estrategias comunicativas para que nuestros estudiantes sigan aprendiendo. Pero eso se da cuando tiene un tipo 1. Cuando se presenta un tipo 2, es cuando tienen sordera, pero está entre la moderada y la severa. Sin embargo, su equilibrio es regular, como cualquier otra persona. Sus problemas de visión empiezan a principios de la adolescencia y se empeoran lentamente. El nivel de gravedad va a ir progresivamente aumentando a medida que vaya acercándose a su adultez. Fíjense la importancia y la atención que nosotros como educadores tenemos que ver en la adolescencia de nuestros estudiantes. Y cuando se presenta el síndrome de Usher de tipo 3, es cuando los chicos o nuestros estudiantes nacen con audición regular, normal, y tienen un equilibrio casi normal, pero desarrollan problemas visuales posteriores a la pérdida de la audición. Fíjense el nivel de compromiso y gravedad que pueda presentarse cuando se diagnostica a una persona con síndrome de Usher, que está asociado a la discapacidad auditiva, pero se corre el riesgo de incrementarse la discapacidad visual y pueda presentarse ya con un diagnóstico de multidiscapacidad o sordoceguera, que es otro tipo de discapacidad que en otro momento vamos a analizarlo y vamos a profundizar, y también posiblemente podemos dar las formas de comunicación cuando se presenta este tipo de discapacidad. En este curso queremos nosotros invitarles, porque les estamos dando pautas generales de las posibles situaciones que puedan presentarse en los casos de nuestros estudiantes en el país, y que nosotros como educadores tenemos que tener las herramientas más pertinentes para poder comunicarnos con ellos y seguir generando aprendizajes a pesar de las diversidades, a pesar de los obstáculos y las barreras que se puedan presentar en el entorno. Siguiente, por favor. Por lo tanto, las características que presenta una persona con discapacidades auditivas, ¿sí? Observables, que nosotros como educadores tenemos que tener en cuenta sí o sí, son algunas básicas que las vamos a mencionar. Por ejemplo, cuando estamos volteados y no nos está mirando y llamamos y no nos escucha, no nos atiende a nuestro llamado. Entonces, cuando nosotros no lo miramos, no responde. Esa es una alerta. Otra alerta es cuando pide constantemente que le repitan el mensaje, la instrucción o la indicación que se le da. Como dice, profesora, no escucho. ¿A qué se refiere? ¿Qué dice? ¿Sí? Tiene tendencia a bajar o elevar su intensidad de voz. ¿Qué? Más fuerte. ¿Por qué? No escucho. ¿Sí? Va a depender también de la situación emocional en que se encuentra en ese momento. También es un estado de alerta como nosotros como educadores que debemos tener en cuenta cuando se presentan dificultades en la expresión oral, referentes a la estructura de su lenguaje. A veces omite artículos, omite verbos, ¿no? La estructura gramatical de las oraciones o las frases con las que se comunica no son tan coherentes. Entonces es una alerta. ¿Qué está pasando con mi estudiante? Tiene dificultades para pronunciar algunas palabras porque no las escucha y no sabe cómo se articulan. Ladea la cabeza orientando hacia el oído, como ¿sí? En la dirección donde proviene el sonido. Y es por aquí, sí, algo por aquí dijiste, no escucha bien e inclina su cabeza, ¿sí? Tiene dificultades para identificar, reproducir y discriminar patrones rítmicos relacionados con la música. Tiende a perder con facilidad esa entonación, esos patrones rítmicos para poder entonar una canción o escucharla. Tiende a buscar frecuentemente ayuda a sus compañeros, a sus padres, a las personas que están más cercanas, para ubicarse en la actividad desarrollada, ¿no? Porque no entiende la clase, no la está escuchando y por lo tanto no la está comprendiendo. Finalmente, se visualiza mucho
cuando tenemos que estar alertas, cuando nuestros estudiantes tienen dificultades para tomar un dictado. Ellos están presentando características de omisión, sustitución, agregación de palabras, y pregunta con frecuencia, ¿qué dice maestra? ¿Qué dice? Son signos de alerta que como educadores, como docentes, tenemos que identificar para comunicarnos con la familia y darle las ayudas pertinentes, ¿no? Lo primero es identificar cuál es su nivel de compromiso, qué tipo de dificultad tiene para poder determinar que si presenta una discapacidad auditiva o tiene algún tipo de trastorno o dificultad frente al desarrollo de la comunicación y de los aprendizajes. Siguiente, por favor. ¿Cómo se da la discapacidad auditiva? ¿Sí? Generalmente se parte de las primeras etapas de vida, ¿no? Sin embargo, es importante reconocer que una persona que presenta esta discapacidad tiene mayores experiencias tiene mayores experiencias de aprendizaje cuando ha nacido con algún resto auditivo, ¿sí? Y ha podido escuchar, interactuar, conocer el entorno, ¿sí? A través de las diferentes experiencias de vida que ha tenido los primeros años. Y frente a ello, le ayuda a fortalecer otras capacidades, otras habilidades que tiene para fortalecer el desarrollo de su lenguaje y la comunicación con el entorno. Entonces, cuán importante es reconocer que si ha tenido una forma de comunicación en las primeras etapas de vida, utilizarla como recurso para seguir mejorando sus aprendizajes. Pero ¿qué pasa cuando no ha tenido restos auditivos desde que nace? No ha tenido una experiencia con el entorno, entonces es una persona con sordera total, y lo que se quiere es desarrollar una forma de comunicación para que pueda interactuar con el entorno. Pero si tiene algún resto auditivo, enriquecer estos restos auditivos y de desarrollo del lenguaje para que se pueda comunicar. Siempre es importante que el estudiante, nuestros niños, tengan formas de aprendizaje de manera permanente. Y el único medio por la cual vamos a iniciar nuevos aprendizajes es a través de la comunicación. Y es ahí donde nosotros tenemos que acompañar, intervenir, desarrollar situaciones para que se pueda comunicar. Nosotros, desde el curso, estamos enfatizando el uso de la lengua de señas para nuestros estudiantes con estas características. Siguiente, por favor. Las condiciones más adecuadas para podernos comunicar, como lo estamos ya practicando con el profesor Ronald, es reconocer cuál es mi rol en este diálogo. Primero es reconocer cuál es mi rol. Yo voy a ser una persona que está iniciando la comunicación o voy a empezar escuchando la comunicación. Para ambos, yo tengo que tener una actitud proactiva y saber si es que soy el emisor, el que inicia la comunicación, saber preguntar. Y cuando yo me comunico con una persona sorda, yo tengo que saber preguntar, ser claro y conciso. Dime a qué hora vamos a salir, cómo es el trabajo, qué necesitas, qué deseas, cuándo iremos. Hacer preguntas simples, sencillas, directas, que nos permita reconocer el mensaje que nos quiere dar la otra persona. Otro aspecto importante es saber escuchar, tener esa calma, darle tiempo preciso y oportuno para que pueda expresar sus ideas. Es muy importante no interrumpir. Nosotros como educadores tenemos esa habilidad de poder expresar y expresar y expresar. Pero en este proceso de cambio de paradigma, desde un enfoque más inclusivo, desde un enfoque humanista que tiene que acotar al desarrollo de los aprendizajes, también tenemos que saber escuchar, ser empáticos para transmitir esas posturas, esas formas de comunicación no verbal a la otra persona para que se sienta segura en comunicarse con nosotros.
Entonces, la empatía es fundamental en los diálogos, en las comunicaciones permanentes que tenemos con los demás. Y como educadores, es un factor clave siempre estar permanentemente atentos, empáticos, asertivos en el desarrollo de estas interacciones que damos en la vida diaria. Entonces, es importante reconocer que cuando uno quiere, sí lo va a lograr. Y nosotros somos el modelo para nuestros estudiantes y sobre todo para nuestros estudiantes que más necesitan desarrollar una forma de comunicación para seguir aprendiendo. Siguiente, por favor. Entonces, esto es ya como una de las estrategias que les invito a seguir profundizando por el tema del curso que es más práctico. Nosotros queremos compartir algunas técnicas para el desarrollo de las comunicaciones a prueba de errores, donde siempre se tiene que quedar con la respuesta correcta. El ejemplo, es decir, el modelado, siempre dar el modelo, el ejemplo correcto, la postura correcta, la forma de comunicación correcta, para que nuestros estudiantes puedan imitar y desarrollar estas formas de comunicación saludable, adecuada y pertinente. Es por ello que nosotros trabajamos con el profesor Ronald, quien está constantemente siendo el modelo, el ejemplo de cómo tenemos que desarrollar la lengua de señas. Y nosotros tenemos que prender la cámara para conocer cómo ustedes están desarrollando de manera correcta o no el desarrollo de la lengua de señas. El modelado es una técnica efectiva que permite aprendizajes no solo formales, sino aprendizajes para la vida. Y a eso apuntamos, estimados participantes. Apuntamos a que podamos compartir estas técnicas, estas experiencias de enseñanza funcional, inclusivas, que permitan a nuestros estudiantes aprendizajes para su vida. Así también, por ejemplo, la instrucción verbal, que hemos dicho que tiene que estar siempre con posturas de observación, de escucha atenta, donde la instrucción tiene que ser clara, sencilla, precisa, ¿no? Y poder también utilizar las técnicas de moldeamiento, donde mi estudiante tiene que moldear sus comportamientos, sus posturas de los gestos para la lengua de señas, para llegar hacia la comunicación correcta. Nosotros queremos compartir con ustedes estas técnicas que van a permitir que nuestros estudiantes siempre se queden con la respuesta correcta. Siempre sepan qué es lo que sí esperamos que ellos desarrollen, acompañando, usando reforzadores sociales, orientándolos y siendo sobre todo ese ejemplo que ellos esperan de los demás, sobre todo del maestro, para seguir aprendiendo. Entonces, nosotros les invitamos a seguir profundizando estas técnicas de aprendizaje a prueba de errores. Siguiente, por favor. De manera concreta y a modo de conclusión, vamos a hablar de 4 aspectos importantes en el desarrollo de esta clase número 3 sobre las formas de comunicación. Primero, que nosotros tenemos que conocer siempre a nuestros estudiantes. Y conocer es reconocer sus características. Y dentro de sus características está cómo son las personas para poderse expresar, cómo son las personas para poder interactuar, necesitan tiempos, necesitan ayudas, qué formas de aprendizaje están teniendo, con quiénes interactúa de manera más fluida, cómo se comportan. Conocerlos implica acercarnos un poco más. Ello implica utilizar formas de comunicación cada vez más proactivas, cada vez más funcionales que ayuden a interactuar con nuestros estudiantes y ellos que puedan interactuar con las personas de su entorno. Entonces, el primer punto de esta conclusión es conocer a nuestros estudiantes. El segundo es que siempre tenemos que ayudarlos desde lo más temprano posible, desde la atención más temprana posible, utilizando la lengua de señas u otras formas de comunicación según lo requiere el estudiante. La tercera conclusión es que nosotros tenemos que identificar el nivel de compromiso auditivo que tiene nuestro estudiante para utilizar la
estrategia o el sistema de comunicación más adecuado para nuestro estudiante, que será sin ayuda, con ayuda, alfabético, no alfabético. Va a depender de las necesidades que presentan nuestros estudiantes. Y finalmente, tenemos que utilizar estrategias pedagógicas más inclusivas para que mejoren no solamente las formas de comunicación, sino su bienestar. Cuidar el bienestar de nuestros estudiantes es fundamental. ¿Para qué? Para que sigan estudiando, para que sigan aprendiendo. Ustedes saben que cuando estamos felices, aprendemos mejor. Y si tienen una forma de comunicación fluida, que se sientan autónomos, seguros, y sobre todo se les da ese valor humano, ellos van a seguir aprendiendo a pesar de las barreras que se puedan encontrar en el entorno. Entonces yo les invito a que sigan leyendo sus documentos autoformativos y que puedan ustedes compartir estas experiencias con sus demás compañeros, sus colegas que están en el instituto, en las escuelas, para que se animen a seguir aprendiendo la lengua de señas. Con esto voy a dar por terminado esta parte introductoria teórica del proceso de aprendizaje del curso de lengua de señas. Ahora le doy pase a mi compañero Ronald para realizar la práctica de la lengua de señas. Adelante, profesor Ronald. Muy bien. Gracias por toda esta información valiosa que nos ha compartido Verónica sobre la situación, las diferentes miradas que hay que tener respecto a la educación de las personas con discapacidad auditiva. Así que valoraremos esta investigación, este aprendizaje que va a servir para que puedan mejorar la comunicación con sus alumnos sordos. Ahora continuamos con el tema que viene a ser cómo también podemos formar e instruir a los niños sordos desde temprana edad. Comenzamos con familia. Familia, la F. Familia. 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 Mi familia, por ejemplo. Tu familia. Tu familia. Comenzamos. Hay muchos integrantes en nuestra familia. Vamos a comenzar primero con mamá. 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 Ujú. O también mamá. Esa es otra seña. Mamá. Ujú. Seguimos con papá. De esta manera. Papá. O papá. Papá. O papá. Recuerden. Mujer, ¿cómo era la seña de mujer? ¿Sí? El dedo índice. Hija. Por ejemplo, hija. Hija. Hijo. 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 Ujú. Sí.
puede cambiar el orden. Pueden comenzar con la señal de hijo y el género. Es de las mismas, de cualquiera del orden, que no afecta al significado. Ahora, hermana. Hermana. ¿Ah? Hermana. Y lo mismo para hermano pasa. El género, hermano. Hermano. Bueno, en nieta no hay necesidad que poner género, solamente cuando hablamos de mujer, vamos a hacerlo a la altura de la mejilla. Con este movimiento, la N. ¿Sí? Sí. Y nieto hacia arriba, a la altura de la 100. Nieta hacia abajo, nieto hacia arriba. Ahora vamos a colocar así como si estuviéramos colocando el aro, esposa, el género, y el aro, esposo. O esta manera, esta seña. Podemos utilizar ambas manos o una mano, ¿no? Ya dependiendo de la comunicación, ¿no? Si estoy, le digo, oye, mira, mi esposa, ella es mi esposa. Hola, mira, te presento, es mi esposa. O estoy con el celular, de repente hablando en videollamada, no tengo la otra mano libre, entonces estoy haciendo también un saludo y señalo a quien es mi esposa, porque tengo una sola mano libre. Así, cualquiera de esas dos formas se pueden utilizar dependiendo de cómo estés comunicando. Hombre, o bueno, el género hombre, esposo, igual. O esposo. Hacemos así, a la altura del cuello, vamos a sostener de esta manera. Vamos a como si estuviéramos sosteniendo el movimiento. El género, abuela. Abuela. El género hombre, abuelo. Ahora, suegro, los meñiques se juntan. Así. Suegro. Ujú. Suegro. Suegra. Un repaso ahora. A ver. Mamá. Bien.
O también mamá. Mamá o mamá. Papá, muy bien. O papá. Papá. Ujú. Hija. Ujú. Hijo. Hijo. A ver, hermana. Hija. Perdón, hermana. Hermana. Hermano. A ver, nota. No se confundan. Solamente sí, nada más, sin el género. Así. Muy bien. Acuérdense que es la N, con un movimiento circular. Nieto. Nieto. Muy bien. Esposa. ¿Cómo se dice? Ajá. Esposa. Muy bien. Esposa. Esposo. Muy bien. Ujú. Abuela. Miren cómo pongo la mano a la altura del cuello con un movimiento. Abuela. Abuelo. Abuelo. Muy bien. Suegro. ¿Cómo es? Muy bien. Suegro. Suegro. Suegra. Muy bien. Deben saber que el aprendizaje de los verbos que hemos visto va a ayudar a que, por ejemplo, a la hora de formular oraciones, lo que necesitamos entender es que la gramática del español tiene una estructura diferente a la lengua de señas peruana. El español tiene su propia estructura gramatical, que es diferente a la forma en que estructuran las personas sordas su comunicación en lengua de señas peruana.
Han visto que hago estos movimientos, por ejemplo, del cuerpo, cuando refiero hacia atrás, o cuando hablo del pasado o de ayer. Yo a veces hago estos movimientos, ¿sí? Cuando formulo oraciones o cuando estoy haciendo una indicación de futuro o de mañana, hay una pequeña inclinación de mi cuerpo hacia adelante. Eso quiere decir que estoy hablando de algo que va a suceder en el futuro. Si estoy hablando de hoy, mi postura corporal va a estar ahí sin movimiento. Por ejemplo, para darles un ejemplo, el día de ayer, comienzo así. De ayer he aprendido matemáticas, ¿no? ¿Sí? Por dar un ejemplo, ayer he aprendido matemáticas. O mañana aprenderé lengua de señas. ¿Sí? Es importante que haya este ejercicio de la postura corporal, la flexibilidad dentro del movimiento de las manos. Yo sé que como ustedes son jóvenes, hay mucha información también, pero es importante que entiendan también cómo es que se da esto. Es necesario que trabajen la memoria, practiquen también los números, porque no sé, en algún momento me va a tocar enseñar a los niños y es importante que se presenten, ¿no? No estén pensando, ay, ¿cómo se decía? No voy a buscar mi celular para buscar una referencia. No, no. Yo ya sé, soy un profesional, no voy a estar pensando en cómo es que se dice esto, tal cosa, ¿no? Entonces, algo que yo debo de tener en cuenta o ser muy consciente es cómo voy a realizar el aprendizaje a los niños sordos que me toquen en aula. Así que bien, los animo a que puedan seguir y que puedan seguir preparándose más y más. Muchas gracias. Y también por este aprendizaje que hemos compartido más, así felicitarlos a todos ustedes también con estos pequeños aplausos. Ministerio de Educación. Compunche Perú. Gobierno del Perú.